Programa número 7 de Pasión Taladrera, pasión por las operaciones de construcción de pozos, RARC y servicios a pozo. Programa número 7. Importante, todos los que se vayan conectando, importante que nos dejen en la sección de comentarios de dónde nos escriben, de dónde nos están siguiendo. También es importante que nos regalen un like, un me gusta y que compartan el video. Los que vean el video en diferida, que no lo puedan ver en vivo, pero que lo vean más tarde, también es importante que dejen en la sección de comentarios su participación, es decir, que nos indiquen de dónde nos escriben, que nos indiquen también si tienen alguna pregunta, que le den like y que lo compartan. Hoy tenemos un tema para el debate de la comunidad taladrera. Es muy importante su participación y ya tenemos el primer conectado, el supervisor José Luis de Masi, desde Menegrande, Estado Zulia. José Luis de Masi, un importante supervisor zuliano del occidente venezolano con amplia experiencia en operaciones de taladro, que constantemente nos ha estado acompañando en estos debates. José Luis, ayer debatimos en TikTok cómo reconocer un mal supervisor. ¿Cómo se reconoce un mal supervisor? ¿Sí? Es importante, sobre todo para los jóvenes quienes inician en el proceso de formación, tener claro cómo se reconoce un mal supervisor, qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que sí se debe hacer, ¿sí? Entonces es importante que tengamos estos puntos de debate para seguir avanzando en el tema operacional. Ayer tuvimos un buen debate en TikTok y por supuesto que logramos destacar importantes tips para todos los apasionados por las operaciones de taladro. Importante que le den like y que compartan el video y que nos dejen sus comentarios. Sobre todo quienes van a ver el video en diferido, es decir, este video va a quedar en la sección de comentarios y es importante contar con su participación, contar con sus aportes. Ya tenemos también conectado al amigo Alirio Corvo desde el espacio, desde la cuenta Yolanda Rodríguez. Alirio Corvo, también un destacado supervisor en operaciones de taladro venezolano del Tigre, Estado Anzoátegui. Estos dos compañeros nos han estado apoyando con su participación, con sus conocimientos en el área de operaciones de taladro. También por aquí nos escribe Emily Fernández. Saludos, ingenieros desde Yaracuy. Saludos a la señorita Emily Fernández también, que domingo a domingo se conecta y nos deja un valioso saludo. Muchas gracias, señorita Emily Fernández. Carlos García. Buenas tardes. Saludos, ingenieros. Saludos, Carlos. Carlos, el ingeniero de petróleo Carlos García, desde Apure. Apure. Importante también la participación de Carlos, que es un joven profesional que desea seguir avanzando y por eso es importante su participación en estos en vivos donde él se lleva nociones, conocimientos. Nos dice José Luis de Masi, yo en lo personal, solo cuando dicen yo hice y buen supervisor dice hicimos. Tú no eres un buen profesor o supervisor si no tienes un buen personal. Eso es correcto, José Luis de Masi. La importancia de incluir en el reconocimiento de las acciones, de los aportes a todos los
involucrado. Es muy importante, ¿no? Muy importante lo que ha dicho José Luis de Masi. Es decir, un supervisor que no reconozca que se debe a un colectivo, que se debe a una cuadrilla, que se debe a un personal del taladro, obviamente que es un mal supervisor. Sabemos que hay personalidades, tal vez en el taladro y en todos lados puede haber alguien con un carácter fuerte. Es allí donde entra el tema del liderazgo, del manejo de esas personalidades para poder afrontar este tipo de situaciones. Un mal supervisor es un supervisor que no estudia el programa del pozo. Un mal supervisor es aquel que no reporta de forma ética, de forma veraz, de forma oportuna, que redacta con errores ortográficos, que no discretiza, no clasifica bien los tiempos del pozo. Y más aún, si luego después que le hacen observaciones se molesta. No, no es un delito no saber. Si te corrigen y hay la humildad por tomar estos correctivos, excelente. Quizás es una cualidad de humildad que puede ser definido como un buen supervisor, pero si al contrario se molesta, es un mal supervisor. Y recordemos que en las operaciones están involucrados recursos. Muy importante el tema del reporte, que esté bien discretizado, bien clasificado los tiempos, porque de allí se va a generar la facturación de el post. Importante. También es importante tener claro que hemos tenido en algunos estados de Venezuela cierta inestabilidad eléctrica. Esperemos que se mantenga la conectividad. De todas maneras, si el video se deja reproducir, posiblemente sea una de las causas. Esperemos que no y logremos el objetivo de la transmisión de 1 hora, pero por si las moscas, para que la audiencia esté atenta. Nos dice Alirio Corvo, se puede detectar al demostrar su falta de organización, incumplimiento de normativas establecidas inadecuadas, capacidad de comunicación. Todo esto nos permite crear el liderazgo que deberá tener un supervisor. Eso es correcto. El amigo Alirio Corvo nos da una lección de importancia. La planificación, cumplimiento de las normas. Mira, el taladro está fuera de normas. Las cuadrillas deben usar sus EPP. ¿Sí? Importante no afectar el ambiente, sobre todo con el tema de estos fluidos, de estos agentes que pueden tener algún nivel de toxicidad. Entonces, la comunicación también con el personal. Lo que ha dicho el amigo Alirio, lo que ha dicho el amigo José Luis de Masi, son puntos de estudio. ¿Cuáles son los puntos de estudio para ser un buen supervisor? Debe tener la capacidad se debe un equipo, dar cumplimiento a las normas, manejar organización. Ever Garces Reynosa, buenas tardes, saludos desde Menegrande, Estado Zulia. Saludos, Ever Garces Reynosa. Gracias por conectarte, Ever. Importante que le des like, importante que compartas este video en vivo para seguir sumando voluntades. Nos dice José Luis de Masi, un mal supervisor es el que nunca reconoce los errores y y pelotea todo. Eso es correcto, José Luis de Masi. Dirían en el Zulia, es un lancero. Importante. Carlos García, correcto, ingeniero. El supervisor debe llevar los tiempos correspondientes de acuerdo a la actividad realizada y se le facilita así realizar el reporte de actividad. Es correcto, Carlos. Sobre todo para el tema de la facturación. El caso del ingeniero necesita un buen supervisor que pueda elaborar un reporte operacional y generar de allí la facturación, el hora a hora, el well summary o el sumario de operaciones detallado. Carlos Torrealba, saludos, colega. Un mal supervisor es aquel que no tiene una gran ética profesional. Hay que tener eficiencia, dar lo mejor en el campo, aunque siempre hay que aceptar correcciones para mejorar. Eso es correcto, amigo Carlos, bendiciones. Carlos, ¿de dónde nos escribes? Carlos Torrealba. Muy bueno el punto de Carlos. Creo que estamos consiguiendo en el tema de que nos encontramos con supervisores
con cierto nivel de soberbia. Y eso no es bueno. No es bueno el nivel de soberbia en estos supervisores. Entonces es importante estos puntos que quedan en el chat. Siempre destaco puntos de estudio. Lo que nos ha dicho Carlos Torrealba, lo que nos ha dicho José Luis de Masi, lo que nos ha dicho Carlos García, Alirio Corvo, son puntos de estudio. Gente que tiene experiencia, gente que tiene conocimiento y está aportando en la construcción de este debate que genera conocimientos para tomar puntos de desarrollo para ser mejores supervisores y también ingenieros. Alirio Corvo nos dice, otra cosa de suma importancia, no cumplir con la gestión administrativa que debería llevar un supervisor. Eso es correcto. Que le caiga una auditoría, ¿verdad, Alirio Corvo? Le cae una auditoría en el taladro y no tiene los papeles organizados. Marcos Alemán, buenas tardes, saludos desde Anaco, estado Anzoátegui. Marcos Alemán, importante siempre su participación. Elvis Ulloque, saludos bro, estamos aquí activos. Elvis Ulloque, el ingeniero Elvis Ulloque, mi hermano y colega, también destacado ingeniero en el mundo de las operaciones de taladro, creador de contenido, sobre todo en LinkedIn, que tiene una buena comunidad. Estamos debatiendo, Elvis, hoy sobre cómo reconocer un mal supervisor. Supervisor lancero, supervisor que no hace un buen reporte. Por ejemplo, el supervisor que mete tiempo de comida y cuando están sacando tubería, debería ser el tiempo principal, sacando tubería o bajando tubería. No es necesario que coloques tiempo de comida. Luego, Eler García, saludos desde Anaco, estado Anzoátegui, saludos. Halery García, saludos Halery García, saludos. José Luis de Masi, yo lo hablé en el programa pasado, que los supervisores son los primordial, es conocer los contratos, los procedimientos de seguridad, procedimientos de operaciones como cuando usa la acumuladora, correcto. Y lo que tú has dicho, el tema de los contratos, lo que pasa es que, José Luis, y ayer lo comentábamos también con Joel de España en TikTok, hay una gente que se hace llamar de la vieja escuela y entonces no acepta que hay muchas modificaciones. Y lo decía Joel de España y se generaba un debate. Los taladros, y no solamente en Venezuela, a nivel internacional, las empresas están buscando profesionalizar el cargo de supervisor. No estamos nosotros hablando por hablar. Lo vemos sobre todo cuando hay algún tipo de oferta, el perfil que piden. Tienen que saber de software como OpenWell, liderazgo, manejar logística y otro conjunto, por supuesto, el tema de las operaciones. Entonces, quienes no se adaptan a estos cambios van a quedar relegados. Carlos Torrealba, saludos desde el Valle de la Pascua, estado Guárico, Venezuela. Correcto, Carlos. Cada vez que yo empezando a trabajar en el Tigre, el taxi me llevaba desde el Tigre hasta Valle de la Pascua y de ahí agarraba un carrito o una unidad hasta Maracayo, Valencia, Valle de la Pascua, estado Guárico. Bienvenido, Carlos. Esperemos contar con tu participación en los próximos en vivos. Entonces, estos puntos son importantes porque le estamos consultando a los supervisores cuáles son esos puntos de estudio. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Porque nosotros podemos hacer un planteamiento, pero cuán importante es escuchar gente que ha tenido experiencia y que nos da sus aportes. Ingeniero, disculpe, pero el IADC hay que reportar la media hora de comida a nivel contractual. El personal obrero busca las maneras y cobran la media hora de comida. Perfecto, correcto. Está bien. Solo que hay veces que hay una actividad principal. Entiendo que desde el punto de vista del procedimiento, pero a veces hay una actividad principal y
en realidad están haciendo la actividad principal, por ejemplo, que estén, por decirte, bombeando, haciendo un bombeo que parte de la cuadrilla puede estar comiendo. Operativamente estamos operativos. O sea, estamos operativos. No es lo mismo que de repente cuando están bajando tubería o quizás aseguran y bueno, puedes reportar el tiempo de cuadrilla. Pero tiene que ver mucho con la dinámica y la característica de la operación. Pero buen ese punto, José Luis, sobre todo para generar el debate. Buen punto. Entonces, importante también, cuando habla José Luis el tema del contrato, sobre todo para los TNP. Bueno, aquí también dice Elvis Ulloa que todo depende del contrato, el tipo de operaciones. Correcto, correcto. Por eso es que de repente nosotros hablamos del caso venezolano que tiene sus particularidades e incluso puede haber diferencias o matices entre empresas, ¿no? Empresa operadora del petróleo, operadora del taladro, según la dinámica de la operación. Por lo que comentaba, pues, lo que había dicho José Luis, hay algunas actividades o operaciones que quizás hay una actividad principal, pero tal vez si pueden asegurar o dejar y incluso el mismo perforador también puede bajarse a comer, tal vez ahí, según la característica de la operación, se puede reflejar. Tal vez hay otras operaciones que en paralelo a la actividad principal puedes comer, pues lo cual para efectos de reporte estás operativo, pero es parte del debate. Horas hombre al día, corte y corrida de guaya al día, horas de trabajo de los equipos actualizados, existencia de fluido al día, aceites, gasoil, agua potable, fluido, trabajo, permisología. Dice Alirio Corvo, entre otras. Excelente, el aporte de Alirio Corvo tiene que ver mucho con la responsabilidad del supervisor. Las horas hombre, corte y corrido de guaya, ¿sí? Actualizar todo el tema de la volumetría. Lo que ha dicho Alirio Corvo es importante porque también destaca los puntos de estudio. El supervisor tiene que tener conocimiento de cómo se calcula las horas hombre, también el tema del supervisor de seguridad. También entonces tiene que saber de cómo reflejar el actualizado de la volumetría en el taladro. Por ejemplo, fluido o ripio por descartar, nivel de volumetría del diésel o gasoil, es decir, el combustible. Si tienen algún fluido para bombear en el caso de una pega de tubería, también es importante. Entonces, son puntos de estudio que aquel que está iniciando, oye, ¿qué significa garantizar volumetría en el taladro? Es una disciplina de estudio. Se dan cuenta la importancia de hacer estos debates y de hacer los videos de forma metódica, porque la operación de este taladro es una carrera, son disciplinas de estudio. Hasta cuando van a comer uno por uno, sí se continúan las operaciones. Correcto. Nos dice José Luis de Masi. Carlos García, ingeniero, en ocasiones se corre la hora de comida para culminar la obra del contrato y así no puede tener retraso en la actividad. Correcto, también, exacto, importante lo que ha dicho Carlos García. Sí, todo depende de la dinámica, ¿no? Y el acuerdo también que puedan llegar para poder reflejar el reporte también dándole cumplimiento al contrato. Por eso es importante estos debates. Dice Alirio Corvo, al hacer el contrato, el supervisor debería tener conocimiento y los alcances y limitaciones establece. Es correcto. Porque cuando estudia, lo que pasa, amigo Lirio, es que, ¿qué pasa? Que es donde nos encontramos con el tema de la vieja escuela. La vieja escuela cree que estos puntos no son importantes. Cree que solamente saber de la planchada, sí, tienes que saber del piso de perforación. Pero también es importante conocer contrato, alcance, especificaciones técnicas, conocer de taladro. No es que usted va a ser especialista en mantenimiento, pero tiene que tener conocimiento mínimo de que es un mantenimiento preventivo, que es un mantenimiento, ¿sí? O sea, tener la noción y luego si usted quiere profundizar sobre el tema, investiga, analiza. Hoy día con la inteligencia artificial, cualquier tema que usted quiera profundizar, usted coloca los datos y le genera la información. Entonces, importante, todos los que se vayan conectando, que nos vayan dejando
sus me gusta, que compartan el video y sobre todo que le den like. Que le den like. Importante, todos estos comentarios van a quedar reflejados en el chat y este video va a estar por unos días disponible para todos aquellos que se conecten, en diferida también puedan participar. Estamos muy complacidos por la receptividad que estamos teniendo en Facebook. Ayer estábamos en TikTok debatiendo estos puntos. Estuvo el amigo Elirio Corvo, Joel de España también, supervisor ingeniero del Tigre, con conocimiento en el área, y nos dio sus importantes tips. Ese es el objetivo de este espacio, que compartan su experiencia y todos aquellos que analicen en la sección de comentarios puedan tener puntos de estudio para la profundización de cada uno de los puntos que aquí se comparte. Dice José Luis de Masi, hay un punto que a veces unos ingenieros que son unos águilas en aclarar los puntos de los contratos hay que estar mosca. Ah, bueno, es correcto, José Luis de Masi. Sí, es importante manejar el contrato y sobre todo a nivel de supervisor, porque el supervisor le va a ayudar a hacer una mejor clasificación, ¿no? Una buena administración de los tiempos, sobre todo los tiempos, ¿no? Y el ingeniero, sobre todo cuando va a hacer la discusión de tiempo, porque cuando uno va a hacer la discusión de tiempo, obviamente que para poder imputar o poder dar ese debate con argumentos, tiene que manejar el contrato y todo lo que rija la operación o el trabajo en específico. Nos dice Lirio Corvo, se debería conocer los contratos, más aún cuando trabaja para una contratista. Recordemos que estamos para obtener resultados positivos que a su vez se transforman en ganancias para la empresa que representamos, correcto. Y por eso siempre nosotros, desde el espacio de Ingeniero Petrolero, hemos venido compartiendo siempre información dirigida al company man, que se supone que es el representante, el operador del petróleo, que no, como estamos en un espacio, no solamente puede ser PDVSA, es Ecopetrol, Petrobras, Pemex, Petróleo Mexicano, es decir, un conjunto de empresas del petróleo que son los custodios de pozos, de campos petroleros, y también el rig manager. Importante manejar el alcance de las competencias, de las funciones que debe tener un rig manager, ¿sí? Trabajar en ello para mejorarlo. Por eso es importante todos estos puntos que están compartiendo nuestros supervisores, el panel de especialistas que estamos teniendo en este espacio de Pasión Taladrera. Nos dice José Luis de Masi, coincide con el aporte de el amigo Alirio, es correcto, Alirio, sí. Y ayer también se dio un debate interesante en TikTok sobre estos temas que son fundamentales. También es importante el tema, además del contrato, el tema de la seguridad operacional, ¿no? Que el supervisor, conjuntamente con el supervisor de seguridad de la contrata, pendiente para detectar cualquier acto inseguro, porque recordemos que también a los taladros se le evalúa por días sin accidentes. Y es lamentable cuando se suscita un accidente en una instalación petrolera, específicamente un taladro. Es lamentable sobre todo por la afectación del personal del taladro. Nos dice Lirio Corvo, al tener conocimientos en operaciones no se debería tener problemas al momento de discutir o facturar la operatividad del equipo. Correcto. Por eso es importante lo que ha dicho el amigo Alirio. Lo que pasa es que a veces también, un poco citando a lo que dice José Luis, amigo Alirio, que si el supervisor o el ingeniero no tiene conocimiento del contrato, quizás maneja algún punto de operación, pero si el ingeniero de la contratista es un águila y tiene bastante capacidad, bueno, eso también puede influir. Por eso es que para poder contraargumentar, uno tiene que
porque no es que van a pelear, es una discusión amena, sana. Mira, aquí no te puedo reconocer este tiempo, porque, por ejemplo, por lo general, contratos de taladro, la mudanza se paga como actividad realizada. Hasta que tú no viste al 100% y no inicies operaciones, estamos todavía en mudanza, por decir, si es un caso de servicio a pozo o RRC. Toda la paralización no importa, estamos en actividad, igualito yo te voy a pagar una mudanza. Obviamente que a la contrata le interesa habilitar el equipo para que pasemos a fase operativa, pero si el ingeniero junior no conoce estos puntos, puede presenciar una confusión. Por eso es importante conocer el tema del contrato. Nos dice Marcos Alemán, comparto todos los puntos planteados de los compañeros. Hay algo para un buen supervisor, es trabajar en equipo y escuchar sugerencias de la cuadrilla. Muy importante lo que ha dicho Marcos Alemán, porque de eso se trata. Uno escuchar recomendaciones de las cuadrillas, del personal del taladro, y al final, si hablamos del company man, tomar la decisión. Es importante, ¿no? Porque tal vez la cuadrilla te pueda decir con base a su experiencia de realizar una actividad que si hacemos tal plan de trabajo podemos tener un buen resultado. También te pueden dar una idea. Entonces es importante eso que ha dicho Marco, ¿no? El tema de escuchar sugerencias, sobre todo el personal de cuadrilla. Carlos García, correcto, ingeniero, por eso es muy importante siempre realizar reunión pre-taladro o preoperacional involucrado todo el personal para dar a conocer los trabajos a realizar con los tiempos estipulados. Correcto, Carlos. Muy importante lo que has dicho. Otro punto, la reunión preoperacional. ¿Qué se discute en esa reunión? Por ejemplo, vamos a cementar el pozo o vamos a hacer una actividad de riesgo en el taladro, en la locación, en el pozo. Entonces es importante debatirla para explicar el plan de trabajo y tomar los puntos a nivel de seguridad. José Luis de Masi, bueno, yo hablo de la manera de mi trabajo, no soy partidario de que un supervisor de 12 horas esté metiendo la mano en las operaciones, porque ya deja de ser un supervisor para ser supervisado. Correcto. No, claro, estamos hablando de los supervisores, digamos, company man y rig manager. Sin embargo, el supervisor, tanto del taladro, el rig manager, como el company man, es importante también que oriente al supervisor de 12 horas, porque parte de la estrategia que pueden estos dos grandes supervisores, principales supervisores, desarrollar, va a estar acompañada también del buen trabajo, del buen desempeño que hagan los supervisores de 12 horas. Y entonces es importante también darles orientaciones. Si el supervisor de 12 horas va a estar en la máquina, tiene que salir el supervisor de 24 horas. Es correcto. Sí, ha pasado, José Luis. A veces que de repente que si faltó el perforador o que, como decían, el supervisor de 12 horas le tiene que hacer la media hora al perforador, ¿no? Para que el perforador pueda comer tranquilo esa media hora. Dice Alirio Corvo, en lo que a mí respecta a la seguridad en cuanto al personal debe ser primordial. Por esta razón, un buen supervisor debería comunicar las desviaciones del equipo y gestionarlas, su pronta corrección. De esta manera aseguramos que el equipo esté en óptimas condiciones y así brindamos al personal un buen ambiente de trabajo. Interesante el aporte del amigo Alirio Corvo. Ha dado en el clavo sobre un punto, desviaciones del equipo. Los equipos no deberían tener desviaciones, pero importante que nuestros supervisores también generen semanalmente la actualización de aquellas desviaciones, sobre todo para ver la magnitud de estas, porque recordemos que nos interesa tener un taladro con una importante operatividad, una importante eficiencia mecánica y parte de las desviaciones que no solamente pueden afectar su rendimiento, sino también el tema de la seguridad. Importante el tema, lo que nos ha dicho el amigo Lirio Corvo. José Luis de Masi, si está perforando, al comenzar a sacar la tubería, deben estar los dos de 24 y el company. Es correcto. Por eso es que nosotros apostamos a un company man que esté en la jugada.
Por ahí, no sé si has escuchado, José Luis, por lo menos aquí en el oriente de Venezuela se escuchaba el company man trailero. ¿Has escuchado esa expresión, José Luis? Yolanda Rodríguez, bueno, Alirio Corvo, debería cumplirse la escalera, es correcto, la cadena de mando. Elvis Ulloque, tarjeta stop, correcto, la tarjeta stop también es importante porque permite que el mismo personal observe y identifique en esa tarjeta si vio alguna desviación. Y eso lo hacen sobre todo, lo que ha dicho Elvis importante, lo hacen sobre todo las empresas de taladro de talla mundial, por ejemplo, Neighbor Drilling, Inside Energy. Por eso siempre uno toma como referencia a estas importantes operadoras de taladro que manejan indicadores KPI de gestión de eficiencia de taladro de última generación. Me imagino, amigo Lirio, que los amigos de Rempet también están tomando estos puntos sobre el tema de las desviaciones, que son importantes evitarlas porque pueden afectar el rendimiento del equipo y también pueden generar una situación de seguridad. José Luis de Masi, sí, claro, que yo sí los vi muchas veces. José Luis de Masi presenció a los company man traileros. Los company man traileros no les gusta salir del tráiler y más cuando tienen DirecTV. Nos dice Alirio Corvo, hay que tener presente que hay empresas que hacen caso omiso a situaciones irregulares, por eso hay que dejar documentadas las informaciones, correcto. También importante lo que ha dicho el amigo Alirio, ¿no? Y a uno se lo han venido enseñando a nivel de la industria del petróleo. Muy importante cuando se está en taladro, si no tienes computadora, muy importante las minutas, muy importante los soportes en carpetas. Si tienes la posibilidad de una red, de una PC, dejar las cuestiones por correo. Sobre todo cuando se hace caso omiso, mira, porque cuando se genera el problema o la situación o el evento, ya va. Aquí tengo yo mi soporte o mi correo de que yo pasé la alerta de que había una desviación en el equipo y se hizo caso omiso. Importante lo que ha dicho el amigo Lirio, también una sugerencia para los nuevos supervisores. Dejen sus minutas, dejen sus correos, dejen sus escritos para tener soportes de las alertas ante situaciones que pueden representar una inseguridad. Marcos Alemán, así es, y también a la hora de armar y bajar un VHA tiene que estar todos los involucrados en la planchada, correcto, sobre todo por el tema del torque, cuando van a armar el VHA, cuánto torque le van a dar a cada uno de los componentes, es una actividad, la prueba funcional, ¿no? Que también pueden hacerle estos motores antes de bajar al hoyo. Por eso es importante. Ya estamos llegando a los 34 minutos de transmisión. Tenemos 34 minutos de transmisión de este programa número 7 de Pasión Taladera por Facebook. Importante que todos los que se conecten le den like, comenten, compartan el video. Y los que se conecten diferida, este video se va a ir reproduciendo todos estos días. Dejen sus comentarios que el panel de expertos que ha venido participando en la medida de sus posibilidades va a darles las respuestas respectivas. Nos dice José Luis de Masi, ojo con las escaleras, uno recomienda, pero tiene que estar sustentado por recursos humanos y seguridad. Uno de operaciones recomienda porque las leyes LOXIMAT e INSACEL está delicado. Sí, importante lo que ha dicho José Luis de Masi. Lo que dice, bueno, más o menos el planteamiento del amigo Lirio es el tema de que venga, ¿no? Cuando hay responsabilidades, de que venga evolucionando los niveles, pues los niveles de obrero de taladro, encuellador, perforador, supresor de 12 horas. Pero también a veces muy pocos están dispuestos a pagar la colegiatura de la evolución. Entonces, ¿qué pasa? Que eso obliga a que desde hace algunos años
se han venido tomando técnicos superiores, el caso venezolano, ingenieros, para irlos formando en operaciones para que vayan asumiendo estos cargos. No es que el personal de cuadrilla no pueda, sí puede, pero tiene que tener la voluntad de pagar lo que se dice la colegiatura, de esforzarse, de formarse para seguir asumiendo unos cargos que cada día son mucho más tecnificados. El manejo del cambio, nos dice José Luis de Masi. Todos estos puntos son importantes, lo que ustedes han dicho, porque nos certifica cuán importante es el estudiar cada una de las actividades que tenemos que desarrollar para ser mejores supervisores e ingenieros en operaciones de taladro. Nos dice Alirio Corvo, Reinpet ha demostrado en su eficiencia operacional que tiene una capacidad de respuesta excelente, y esto se logra cuando hay una directiva, hay una gerencia que le brinda a su personal lo necesario para que se haga el trabajo del cliente, el trabajo eficiente. Excelente. Los amigos de Reinpet, una empresa que está haciendo interesantes trabajos en Venezuela, en operaciones de servicio, RRC. Los mejores deseos para esta compañía. Importante, todos estos puntos que hoy se están debatiendo. Dice Gabriel Parra, hay muchas personas porque tienen que estar todos presentes, no solo por torque. Cada empresa es dueño de su herramienta y plan de armado, entre muchas cosas más. Correcto, Gabriel, pero ¿sabes por qué es importante? Porque, sobre todo para el company man y, bueno, los supervisores de CEORA, porque deben ser garantes de que se le dé, como tú has dicho, el torque óptimo, ¿no? Y es hasta mejor, porque si yo soy miembro de la empresa direccional, ha quedado constatado, supervisado por el company man y por otros los supervisores de CEORA, que estamos dándole el armado correcto a nuestra herramienta, ¿no? Quiere decir que cualquier falla que se pueda presentar más adelante, al menos hicimos las cosas bien. Entonces es un tema de control y seguimiento necesario. Es como cuando el company man se para a las 3 de la mañana y va con el químico, vamos a tomar una muestra de lodo o de fluido para que él haga la prueba del laboratorio a las 3 a.m. porque a las 4 tengo que pasar el reporte. El químico no se puede molestar. Al contrario, yo necesito tener una muestra real del momento de cómo está el lodo, y cualquier cosa, mira, vamos a ajustar porque las propiedades no están dentro del rango requerido. Elvis Ulloque, Gabriel Para, saludos, pana. Bienvenido, Gabriel, y gracias por tu participación. Importante todos los comentarios que ustedes nos están dejando, porque nos permite tener una noción de todas estas actividades que son fundamentales tomar en consideración para tener mejores supervisores e ingenieros en operaciones de taladro, sobre todo el tema de los supervisores, que es un tema fascinante. Ayer tuvimos un debate interesante en TikTok. En TikTok, poco a poco, se ha venido consolidando una comunidad en el área de operaciones de taladro, que vamos a seguir consolidando para seguir sumando voluntades, porque que tengamos puntos de estudio latinoamericanos sobre el modelo de supervisor e ingeniero en operaciones de taladro, en lo particular pienso que es algo maravilloso. Alirio Corvo, yo pienso que todas las empresas que están en un proyecto deberán estar presentes, involucradas en todo lo relacionado con las actividades que se realizan, ¿correcto? Digamos que sobre todo las medulares, por ejemplo, yo digo el armado del VHA, que esté, por ejemplo, el company man, el de 12 horas se aplica en la estructura del taladro.
Y obviamente el direccional y el personal direccional tiene que estar, pues por lo menos eso involucrado. Es una actividad medular. Le realizaban prueba funcional al motor de fondo. Entonces, son actividades que, o como por ejemplo, lo que comentaba, a las 3 de la mañana vamos a tomarle una muestra para hacer la prueba del examen del lodo. Bueno, es importante que esté el companyman con el químico, porque nos interesa que haya estabilidad en el proceso. Nos dice por aquí Carlos García, exacto, ingeniero, siempre el supervisor, el companyman están de la mano para garantizar la realización del trabajo con funciones únicas, supervisar los equipos, correcto, es así. Yo en mi experiencia, yo empecé mi primera responsabilidad como ingeniero de taladro fue un taladro que hacía exploratorio, slant, lo exploratorio, el observador. Y me recuerdo que yo me apoyaba obviamente con el de 24, con los supervisores de 12 horas, en el tema de la supervisión, con los direccionales también, con el químico o lodero, como le dicen en México, y también con la cabina de McLaughlin. Yo también me apoyaba con la cabina de McLaughlin, porque el ingeniero de pozo y el companyman son como los directores de orquesta. Tú estás en tu tráiler, pero tú puedes hacer una hora específica, un recorrido, hacer un recorrido, ¿sí? Descansa, otro recorrido, ¿me entiendes? Siempre importante, sobre todo, hay horas pico. Entonces, nos interesa tener un equipo que esté pendiente de cada uno de esos, incluso la misma cuadrilla. A nivel de los supervisores, algo que yo aprendí los supervisores de 12 horas, hay que estar pendiente, sobre todo cuando el encuellador tiene que estar pendiente de las bandejas, de las bombas, que no se vayan a sobrecalentar. No sé si han tenido tienen algún comentario sobre eso. El encuellador tira la pareja y pendiente también de las bombas, las condiciones de las bombas. Nos dice José Luis de Masi, por eso están los companies y los supervisores de operaciones en el taladro. Si pasa algo ajeno y no están ellos, puede pasar muchas cosas. Correcto. Fíjate, José Luis, me recuerda ese comentario tuyo, hace unos meses que yo compartí un video que, por cierto, todavía sigue teniendo like, tiene casi 1000 likes o más de 1000 likes, porque había alguien que decía que el companyman no tiene nada que ver con el VHA. Y yo recuerdo que tú comentaste algo relacionado con eso. Es como hay gente que dice que el companyman no tiene nada que ver con el mantenimiento del equipo. O sea, no es que tiene directamente responsabilidad, pero nosotros siempre hemos planteado un supervisor integral. No es que usted va a ser especialista en mantenimiento en algunos puntos, pero sí tener una noción integral de cada uno de los eventos. Y por ejemplo el tema del armado, del VHA, actividades de mantenimiento del taladro que se vayan a realizar, es importante que el companyman o supervisor del taladro, del pozo, maneje estos conceptos para tener mejor desempeño. Entonces es importante todos estos puntos. Ya estamos llegando a los 44 minutos de transmisión. 44 minutos de transmisión en este espacio Pasión Taladrera. Pasión Taladrera, que es el espacio latinoamericano que convoca a todos los supervisores, a todos los ingenieros y a todos los interesados en el mundo de las operaciones de taladro. Es importante que le den like a este en vivo, que lo compartan y que sigan dejando sus comentarios. Dice Aliro Corvo, dice José Luis Mate, mira, tú vas a un taladro y hay personas que no saben ni cuánto tubería hay en la localización. Bueno, imagínate.
Por eso es importante todos estos puntos, porque nos dan elementos de estudio de gestión. Nos dice Alirio Corvo, los supervisores de 2 horas son los que están involucrados directamente con las actividades que se realizan en el equipo, pero el supervisor de 24 tiene que verificar e inspeccionar que la información que esté recibiendo es la correcta. Entre otras palabras, tiene que estar mosca con todo, correcto, amigo Lidio. Por eso la disciplina, de hecho se llama Rig Manager, gerente de taladro. ¿Cuáles son esas disciplinas que tiene que manejar un gerente de taladro? Por eso es importante todos estos puntos que nos ayudan a tener nociones de estudio, nociones de estrategia. José Luis de Masi, el company pertenece a la empresa contratante y debería o debe saber hasta del aire, de los cauchos, de los trailers. Ellos pagan una tasa diaria. Bueno, es importante lo que tú has dicho, José Luis, porque hay gente que se molesta. En estos días, yo hice un video. ¿Será importante saber cuántas comidas se consumen por pozo? Hablemos de operaciones de servicio. ¿Será que la gente no entiende que esas comidas que se consumen en el taladro hay que facturarlas, hay que pagarlas? ¿Será que los guantes de carnaza o de neopreno que se emplean en las actividades no hay que llevar una contabilidad porque eso cuesta? ¿A quién le vamos a nosotros a cobrar esos guantes? Entonces hay gente que desconoce estos puntos. No basta solamente con conocer de que yo sé levantar la cuña, que yo tengo 40 años de experiencia. Sí, pero también tienes que saber de gestión de taladro, de costo, de logística, de administración de personal, para hacer precisamente tener una formación integral. Dice Lidio Corvo, hay que tratar de concientizar a todo el personal que hace vida en el equipo para la operatividad positiva del equipo. Nos beneficia a todos, correcto. ¿A quién le interesa tener un taladro paralizado? La primera interesada son la operadora del pozo o la operadora contratante y la operadora del taladro. Porque mientras más rápido hagas el trabajo, más rápido me vas a entregar obviamente mi pozo, ya sea perforado o mi pozo al cual hiciste una rehabilitación o un servicio. Y lo otro que me va a permitir también, como operador del taladro, medir mi gestión. Oye, estoy haciendo la actividad en un tiempo planificado y por supuesto que eso repercute en mi gestión, en mi calidad, en el servicio que estoy prestando. Entonces es importante todos estos puntos. Ya estamos llegando a los 48 minutos de transmisión. Agradecido con todos los que se han conectado hasta este momento. Hoy estamos debatiendo cómo reconocer un mal supervisor y que en consecuencia, qué es lo que se debería hacer para ser un buen supervisor. Han dicho todos los participantes, supervisores traileros, es decir, que no salen a pasar revista, sobre todo en las horas o actividades medulares. Supervisores que desconocen el contrato, supervisores que no saben cómo desglosar o discretizar un buen reporte de campo, supervisores que no manejan una planificación, supervisores que no garantizan la organización de los misceláneos, de las herramientas, de toda la tubería en sitio, supervisores que no son humildes, supervisores que no son líderes, supervisores que no toman iniciativa, supervisores que no quieren evolucionar y están estancados en los viejos tiempos, cuando hoy día la tendencia es taladros 4.0, inteligencia artificial, liderazgo, cooperación, efectividad, eficiencia. Nos dice José Luis de Masi, todos los misceláneos están en los contratos, incluidos hasta la limpieza de los trailers, comidas y adicionales. Bueno, imagínate, José Luis de Masi. El caso de la limpieza. Company Man, ¿te dieron los productos de limpieza de este mes? El papel higiénico. Es interesante, señores.
Nada de eso es regalado. De alguna u otra forma, la empresa de taladro se los va a facturar a la empresa dueña del pozo. Por eso es que hay que estudiar puntos de estudio, el contrato, cómo se relacionan estos insumos, cómo se cobran, para yo desde el taladro verificar, no, sí, ingeniero, recibimos tantos insumos, no los recibimos, vamos a pasar la queja, mira qué pasó. Importante estos puntos. Dice Alirio Corvo, aquí todo hay que contabilizarlo, todo tiene un costo, al final de la obra se verificarán las ganancias o pérdidas, correcto. Y nos interesa entregar un pozo perforado, revestido, cementado, completado en el tiempo plan, o si este pozo ha caído, ha dejado de producir, ha sido diagnosticado con problemas de que amerita trabajo de RRC o servicio, bueno, hay que corregir esa falla, ese problema y dejarlo listo a producción, sobre todo en el tiempo plan. Si hacemos la actividad en el tiempo plan, obviamente que el pozo va a quedar entregado al cliente con el costo plan. Ningún cliente quiere pagar más dinero de lo planificado, no es el deber ser. Hay momentos en los cuales se pueden presentar situaciones de fuerza mayor, situaciones a nivel de hoyo, que obviamente que implican mayor tiempo en el hoyo, pero si no se logra terminar el pozo en el tiempo plan, obviamente que vamos a tener un incremento en los costos. José Luis de Masi, supervisores que no saben cuánto es el kilometraje de una mudanza de 0,35 kilómetros de allí en adelante son adicionales, correcto. Correcto lo que dice José Luis de Masi, puede ser de 0,35 o 0,30. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Lo que ha dicho José Luis de Masi, que sobre todo cuando van a mudar el equipo, el company man con el supervisor del taladro, cuando ya le han dado el nuevo pozo, tiene que verificar el kilometraje. ¿Cuánto hay desde el pozo actual, en el cual ya vamos a acumular las operaciones, al próximo pozo en secuencia? Supera los 35 kilómetros. Si supera los 35 kilómetros, obviamente que muy importante, lo tengo que dejar detallado en el reporte para que el ingeniero pueda hacer su factura y destacar que se paga una mudanza de 0,35 kilómetros y después de allí se deben reconocer los kilómetros adicionales. Importante estos puntos para todos los supervisores que desean seguir formándose en el mundo de las operaciones de taladro. Ya estamos llegando a los 53 minutos de transmisión. Estoy muy complacido por toda la participación que hemos tenido hasta el momento. Hemos tenido importante participación de importantes actores en el mundo de las operaciones de taladro. Importante que le den like, importante que nos digan los que se conecten en diferido, que nos digan de dónde nos escriben. Este video se va a quedar reproduciendo en los próximos días. Pueden dejar sus comentarios, denle like, compartan este video para seguir sumando voluntades de este mundo tan apasionante como son las operaciones de taladro. Dice Alirio Corvo, kilometraje, condiciones de la vía de la locación, correcto. Si la locación no está en condiciones, hay que pasar las alertas. ¿Será que hay otra vía? O transcurrir y que se movilicen por allí. Los equipos de transportación ponen en riesgo la transportación o no. Sí podemos hacerlo. Bueno, es parte de la inspección que debe hacer el supervisor. Por eso es importante estos puntos. Señores, no solamente es el piso de perforación. Los supervisores de taladro tienen que saber cómo mudar taladro, tienen que saber de contratación, tienen que saber de reporte, tienen que saber de administración de personal, una formación integral para poder ser supervisor de taladro y por supuesto también ingeniero de operaciones de taladro. José Luis de Masi, y allí hablamos con el ingeniero para pedir las adicionales. Correcto, correcto. Si hay que pedir más comida, también es importante
el tema de la relación que debe tener el supervisor con el ingeniero, que no debe ser una relación de, digamos, de enfrentamiento ni de algún tipo de rivalidad. A mí como ingeniero me interesa tener un buen supervisor, me interesa tener un supervisor que haya una comunicación fluida, que me diga, mira, estamos bien, estamos perforando, o estamos bajando la completación, o estamos haciendo un viaje de pesca, que la información fluya, que me pase los reportes a tiempo y, por supuesto, que eso me va a permitir que se pueda llevar una mejor gestión de las operaciones de taladro. Estamos llegando ya a los 56 minutos de transmisión. Programa número 7 por Facebook de su espacio Pasión Taladrera. Pasión Taladrera, que es el espacio latinoamericano que convoca a todos los supervisores, a todos los ingenieros, a todos los académicos, a todos los estudiantes, a todos los apasionados y sobre todo también convocamos a los haters. Vaya que lamento, yo lamento que los haters no quieran conectarse. Los haters, hemos tenido un en vivo en TikTok, en vivo en Facebook y los haters no aparecen. ¿Cómo quisiera yo que los haters también participaran y quisieran sus aportes? Porque ellos dicen que yo hablo o desconozco de lo que hablo y bueno, vamos a ver cuál es el aporte que hacen los haters sobre estos puntos. Estamos llegando entonces ya a los 57 minutos de transmisión. Ya estamos redondeando el programa. Nos dice Leiro Corvo, a todos los que nos conectamos, hoy comuniquemos en nuestras redes la existencia de una dinámica de Pasión Taladrera para así hacer este programa una referencia mundial del sector petrolero. Correcto, amigo Alirio. Estamos haciendo los esfuerzos para seguir convocando para el próximo sábado por TikTok. El próximo sábado sí vamos a estar a las 17:30 por TikTok y el domingo a las 18:30 por Facebook en su espacio Pasión Taladrera, que es la convocatoria latinoamericana para seguir dando estos tips de forma gratuita, porque aquí no se le está cobrando a nadie, es una interacción abierta para que todos puedan participar, para que todos puedan dejar sus aportes, sus preguntas, sus comentarios. Dice José Luis de Macia, aparecen solo en TikTok y después termina el programa. Correcto. No salen los... Yo quisiera, porque uno no se la sabe 2 más 1, José Luis. Tengo mis debilidades, mis fallas como un ser humano. Pero, oye, si difieres de esto, ok. ¿Cuáles son esos aportes entonces? Porque si no lo hace, entonces no es un tema es un tema más personal. Yo sé que es personal, pero es parte de la dinámica para desenmascarar a los haters que también ayudan, porque con sus comentarios ayudan a que los videos tengan mayor alcance. Entonces, estamos a 1 minuto de culminar este programa. Quiero agradecer a todos los que se unieron. José Luis de Masi, al amigo Alirio Corvo, Carlos García, Carlos Torrealba, Elvis Ulloque y todos los compañeros que se unieron. Gabriel también, el amigo Gabriel Parra, Marcos Alemán, Emily Fernández de Yaracuy, Carlos García, por supuesto, a todos los que participaron y que nos dejaron sus comentarios. Muchas gracias por todos sus aportes. Ese es el objetivo de este espacio, Pasión Taladrera. Dice Elvis Ulloque, muy buen trabajo, bro, te felicito, sigue así. Gracias, hermano. Gracias también por tus aportes, Elvis Ulloque. Gracias a todos los que participaron. Nos vemos el próximo sábado a las 17:30 por TikTok y el domingo a las 18:30 por Facebook en su espacio de los domingos. Pasión Taladrera. Por aquí nos está saludando Camilo Cárdenas. Bueno, gracias Camilo. Camilo, importante que le des like
y que compartas el video. Estamos culminando el en vivo, pero puedes disfrutar el programa. Ah, también me faltó Ever Garcés, también que se había conectado. Saludos a Ever Garcés, que también se conectó. Gracias, Ever, por haberte conectado. Estamos culminando este programa. Nos vemos el sábado próximo a las 17:30 por TikTok y el domingo nos convocamos nuevamente a las 18:30 por Facebook. En su programa Pasión Taladrera, pasión por las operaciones de construcción de pozos, RARC y servicios a pozo. Hasta una nueva oportunidad.